Hola, qué gusto saludarte. Estamos muy contentos de poder tenerte en casa. Aún a la distancia, la iglesia no se detiene. Saluda a todos en el chat. En breve comenzamos.
para pedir, no para pedir. Venimos ante ti, queremos rendir nuestra voluntad a ti. Venimos ante ti, no para pedir, no para pedir. Ven, te queremos adorar, trae tu majestad, trae tu corazón a escuchar. Te preparamos un hogar para que puedas disfrutar y en nuestra adoración quieras descansar. Aleluya, aleluya. Aleluya, en la tierra la creación levanta su voz en adoración y nos unimos al clamor de los cielos hoy a una sola voz. Decimos, ven, te queremos adorar, trae tu majestad, trae tu corazón a escuchar. Te preparamos un hogar para que puedas disfrutar y en nuestra adoración quieras descansar. Aleluya, aleluya. Aleluya. Oh, aleluya, Señor. Queremos conocerte cada día más. Ven, establece tu reino en este lugar. Queremos hoy sentirte cada día más. Ven, establece tu reino en este lugar. Queremos hoy sentirte cada día más. Ven, establece tu reino en este lugar. Queremos hoy sentirte cada día más. Ven, establece tu reino en este lugar. Oh, ven, te queremos adorar. Trae tu majestad, trae tu corazón a escuchar. Te preparamos un hogar para que puedas disfrutar y en nuestra adoración quieras descansar.
aleluya. Aleluya, aleluya. Oh Señor, te adoramos, te exaltamos. Oh, queremos conocerte cada día más. Ven, establece tu reino en este lugar. Queremos hoy sentirte cada día más. Ven, establece tu reino en este lugar. Buenas noches. Este es un día muy importante en cuanto al tiempo en que nuestro Señor Jesús estuvo sobre la tierra. Él dio su vida por amor a cada uno de nosotros y nos dio vida nueva, perdón de pecados. Pero también nos dejó ordenanzas, y una de esas ordenanzas es la Santa Cena. Y yo quiero que oremos antes de poder iniciar, así que vamos a cerrar nuestros ojos, a inclinar nuestra cabeza y a decirle a Dios: Señor Dios, gracias te damos por estar reunidos el día de hoy. Estamos hoy alrededor de tu mesa y hoy anhelamos, deseamos, Señor, tomar este jugo de uva y este pan, Señor, en recuerdo, pero honrando, Señor, la acción de amor que hiciste al entregar tu vida por todos nosotros, para poder ser salvos y para poder, Señor, tener una comunión contigo. Te pido, bendito Dios y Padre eterno, que tú hoy nuestros corazones y nuestros pensamientos los unas y que tú seas el que hable. Perdona mis pecados. Ayúdame, Señor, a que tú seas exaltado. Y todo esto lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Vayamos a nuestras Biblias al Evangelio según San Mateo, capítulo 26, de los versos 17 al 30. El título de esta predicación es Para hacernos recordar. Dice la palabra de Dios en Mateo 26, 17. El primer día del festival de los panes sin levadura, los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron: ¿dónde quieres que te preparemos la cena de Pascua? Al entrar en la ciudad, les dijo: verán a cierto hombre, díganle, el maestro dice, mi tiempo ha llegado y comeré la cena de Pascua con mis discípulos en tu casa. Entonces los discípulos hicieron como Jesús les dijo y prepararon la cena de Pascua allí. Al anochecer, Jesús se sentó a la mesa con los 12 discípulos. Mientras comían, les dijo: les digo la verdad, uno de ustedes me traicionará. Ellos, muy afligidos, le preguntaron uno por uno: ¿seré yo, Señor? Jesús contestó: uno de ustedes que acaba de comer de este plato conmigo me traicionará, pues el Hijo del Hombre tiene que morir tal como lo declaran las Escrituras. Hace mucho tiempo, pero qué terrible será para el que lo traiciona. Para ese hombre sería mucho mejor no haber nacido. Judas, el que lo iba a traicionar, también preguntó: ¿seré yo, Rabí? Y Jesús le dijo: tú lo has dicho. Mientras comían, Jesús tomó un poco de pan y lo bendijo. Luego lo partió en trozos, lo dio a sus discípulos y dijo: tómenlo, cómanlo, porque esto es
mi cuerpo. Y tomó en sus manos una copa de vino y dio gracias a Dios por ella. Se la dio a ellos y dijo: cada uno de ustedes beba de la copa, porque esto es mi sangre, la cual confirma el pacto entre Dios y su pueblo. Es derramada como sacrificio para perdonar los pecados de muchos. Acuérdense de lo que les digo: no volveré a beber vino hasta el día en que lo beba nuevo con ustedes en el reino de mi Padre. Luego cantaron un himno y salieron al monte de los olivos. Dentro de las muchas actividades que Jesús hizo en esta su última semana y antes de su crucifixión, estuvo iniciar la ordenanza ampliamente conocida con el título de la Santa Cena o la Cena del Señor. Muchos llaman a esta ordenanza la Eucaristía, una palabra griega que quiere decir algo así como acción de gracias o palabras de gratitud. No parece el término más adecuado, pero no es malo, ya que todos los que participamos de esta ordenanza debemos hacerlo con una profunda gratitud. En el día jueves de la última semana de su vida, en un acto muy especial, deliberado y con propósito, Jesús inició la Santa Cena. En este acto, Jesús mostró su soberanía y su providencia especial al mandar a algunos de sus discípulos a buscar a un hombre que cargaba un cántaro de agua y a seguirle hasta el lugar donde iban a celebrar la cena. Siguiendo estas instrucciones, los discípulos encontraron el lugar. Para todos estaba muy claro que se reunirían para celebrar la cena de la Pascua. Pero Jesús sabía que iba a transformar esta celebración en la Santa Cena. Quizás la transformación más radical consistía en cambiar el enfoque principal centrado en la conmemoración de un evento por el de un acto que se haría en memoria de una persona. La Pascua hacía referencia al evento del Éxodo. La Santa Cena hace referencia a la persona de Jesús. Jesús mismo hizo este énfasis. Él dijo: haced esto en memoria de mí. Esto es importante notar, que hizo esta transformación antes de su crucifixión. Es decir, antes de su muerte. En aquel momento su cuerpo todavía estaba entero y su sangre todavía corría por sus venas. Al identificar los elementos de la cena con su cuerpo, con su sangre, o sea, con su sacrificio, reveló el verdadero sentido en el uso de estos elementos. Desde el inicio tuvo que ver con la verdadera salvación del pueblo de Dios. El sentido fundamental de la Santa Cena es: el pueblo de Dios es un pueblo salvo. En la Pascua se recordaba que Dios, Jehová, los salvó de Egipto, de la tiranía de Faraón. En la Santa Cena, el pueblo de Dios se recuerda que es salvo de sus pecados, de la tiranía y de la opresión de Satanás. Así que quiero tocar dos puntos. Y el primer punto es celebración de la Pascua. La Pascua y la fiesta de los panes sin levadura eran realmente dos fiestas íntimamente relacionadas que se celebraban en la misma fecha. Y ustedes lo pueden consultar allí en Éxodo 12, en Levítico 23 o en Números 28. El Cordero Pascual era muerto en el patio del templo en la tarde del día 14 del mes Nisan. Y era asado y comido y después de la puesta del sol, o sea, al comienzo del día 15 de Nisan. Era necesario contar con por lo menos 10 hombres para que cada cordero pues tenía que consumirlo totalmente durante toda la noche. Seguían comiendo panes sin levadura durante 7 días. Las dos fiestas servían para recordar a los judíos de su liberación de Egipto y de los primeros días de la peregrinación en el desierto, cuando comían pan de apuro, porque salieron deprisa. El término Pascua aquí podría referirse a 3 cosas. Número, al animal que mataban. Segundo, tal vez a la cena en que comían el cordero pascual. Y tercero, a la fiesta de los panes sin levadura. Mucho se ha escrito sobre la aparente discrepancia entre los evangelios sinópticos, o sea, Mateo, Marcos, Lucas, con Juan.
Los tres sinópticos afirman claramente que Jesús comió la cena pascual con sus discípulos. Sin embargo, hay 5 o 6 indicaciones en Juan que a primera vista parece indicar que comió la última cena con los discípulos el miércoles después de la puesta del sol. O sea, el día 14 de Nisan. Este arreglo establece la cena 24 horas antes del tiempo fijado para la ley para la cena pascual y ubica la crucifixión en la hora cuando normalmente se sacrificaba el cordero pascual. Algunos autores no tienen ningún reparo en declarar que hay un error en el relato de los sinópticos o en el de Juan. Es un criterio innecesario. La ambigüedad de Jesús al dar instrucciones a los discípulos en cuanto al lugar donde iban a preparar la Pascua se debió, según se piensa, a que no quería que Judas se enterase sabiendo que le iba a entregar. Cuando dice cierto 11, el verso 18, indica que probablemente que Jesús sabía quién era, que probablemente era un seguidor suyo y que había arreglado el lugar con él anteriormente. Marcos y Lucas agregan que la señal segura para identificar a ese hombre donde iban a pasar la Pascua sería cuando lo encontraran llevando un cántaro de agua. Lo podemos leer en Marcos 14:13 y en Lucas 22:10. Un hecho no usual para un hombre. Mi tiempo, verso 18. Hay por lo menos 2 términos en griego para referirse a tiempo, que se traducen como cronos y kairos. Cronos se refiere al tiempo continuo y kairos es en un evento o una época especial, a un momento oportuno. Cuando Jesús dice mi tiempo, en ese contexto significa mi muerte. Juan usa mi hora para referirse a la misma idea. Durante la celebración de la cena pascual, Jesús anuncia solemnemente, les digo la verdad, uno de ustedes me traicionará. Verso 21, que uno de los 12 le iba a entregar a muerte. De repente, un manto de profunda tristeza los cubrió. Era un anuncio sorprendente, doloroso e inconcebible para ellos. ¿Quién sería capaz de semejante traición? Fue un momento de autoexamen para cada uno de ellos. Se preguntaron uno por uno, ¿seré yo, Señor? Como lo indica el verso 22. Otra manera de decirlo sería, no soy yo, ¿verdad, Señor? La construcción anticipa una contestación negativa. Hace tiempo, yo no sé cómo tú te has sentido, pero ¿quién no ha sentido alguna vez en su vida el deseo de hacer algo notable para el Señor? ¿Y quién no ha tenido la sensación de que cuando hizo algo, el valor de su trabajo ha sido ignorado? Y muchos han tenido la impresión de que pasó la vida y nada pasó en sus vidas. Pero no es así. Hay hombres y mujeres que han servido al Señor anónimamente y su servicio ha trascendido más allá de lo que pudiéramos nosotros suponer. En este caso, nos acordamos del hombre, por ejemplo, del dueño del pollino, que entregó el animal sin titubear, y ahora nos encontramos con el dueño del aposento donde Jesús tuvo la cena. El texto habla de cierto hombre en el verso 18, que fue quien preparó todo para nosotros. No sabemos quién o quiénes eran. Lucas es un poco narrativo, pero todo sigue en el anonimato. Es muy probable que ni ellos mismos supieran el valor del servicio que habían prestado. Es como aquella leyenda que surgió de Irlanda y que, tomada por algunos editores de muchos países, nos ha llegado hasta hoy sin que sepamos quién realmente fue el primero que la imprimió. Se dice que en la época del nacimiento del Salvador, 3 árboles conversaban cerca de Jerusalén. Uno de ellos preguntó a los otros 2, ¿qué es lo que les gustaría llegar a ser en la vida? Uno respondió diciendo que quería ser la cuna de un rey. El otro contestó que le gustaría ser el mástil de un gran barco, importante que llevara gente importante. Luego los 2 árboles pidieron al promotor de ese juego circunstancial que dijera cuál era su deseo. Y este dijo, quisiera ser una gran señal puesta en el cruce de los caminos, como en la vía Apia de Roma,
señalando el camino a los hombres para que lleguen a la gran ciudad del Imperio Romano. Así nadie se perdería, y al mirar yo me sentiría muy triste. Estaban hablando aún cuando vinieron los hacheros y cortaron uno de los árboles, y su tronco sirvió para hacer el cajón del pesebre donde pusieron al gran rey. 30 años más tarde cortaron el segundo árbol y este fue llevado a Galilea para ser usado como mástil de la barca de Pedro, la nave que trasladó gente importante. De a los 33 años de aquella ingenua conversación en las afueras de Jerusalén fue cortado el tercer árbol, que sirvió para una gran señal, la cruz que indicaría el camino que lleva a aquella gran ciudad celestial. Los 3 deseos se habían cumplido sin que los soñadores árboles lo supieran. Sus troncos, quiero decir sus vidas, habían servido sin que ellos conocieran su trascendencia. Pero murieron pensando que para nada había pasado por este mundo, anónimos, ignorados, alejados de toda resonancia o pretensión. ¿Pensará lo mismo el Señor de todos los que le han servido con desinterés y en la humildad del anonimato? ¿O tú crees que Dios no te ve y ve las intenciones de tu corazón? Dice el verso 23, uno de ustedes que acaba de comer de este plato conmigo es un traidor. Y sería uno de esos 12, sin aún identificarlo, pues todos habían metido la mano en el plato. Y la costumbre era la de comer acostados en el suelo, apoyando el codo izquierdo con una colchoneta y comer con la mano derecha. Porque si nosotros leemos el verso 20, dice que Jesús se sentó a la mesa. Y debe entenderse que estaba acostado o reclinado. Comían con la mano derecha, sin cubiertos. El plato que se indica en el verso 23, en que comían, era un plato hondo, en que se servía una mezcla de hierbas amargas bañadas en vinagre. Otros opinan que servían en el plato una especie de salsa o pasta hecha de fruta molida, pasas de uva, dátiles, higos y mezcladas con especies y vinagre. La salsa como de color de barro o ladrillos en memoria de la esclavitud en Egipto. Comían este plato como entrada antes de llegar al cordero asado. Lucas nos indica durante la cena pascual un relato triste de la discusión entre los discípulos de que quién era el más grande. Lucas 23 del 14 al 30. Sin duda fue el momento menos apropiado para discutir tal tema, si es que el tema merecía ser discutido. Juan completa el cuadro relatando cómo Jesús toma una vasija y les lava los pies, mostrándoles una lección inolvidable. Lo que era la verdad, la verdadera grandeza, servir a los demás. Juan 13 del 1 al 20. A continuación, Jesús acepta el hecho de que sería entregado por uno de los suyos, pues el Hijo del Hombre tiene que morir, tal como lo declaran las Escrituras hace mucho tiempo. Verso 24. Puesto que no hay profecía específica con detalle de su entrega, parece que es una referencia general al propósito de su Padre. Pero podemos leer en el Salmo 41:9, hasta mi mejor amigo, en quien tenía plena confianza, que compartía mi comida, se ha puesto en mi contra. Aceptando ese destino sin resistencia alguna pronunciada, un lamento sobre el hombre que se presta como instrumento para realizar tal traición. Finalmente le toca a Judas hacer la misma pregunta que los otros hicieron antes. En el verso 25 lo podemos ver. Mateo lo identifica otra vez como el que le entregaba o el entregador o el que estaba entregándole. La frase tú lo has dicho es un modismo que equivale a una contestación afirmativa. Significa que quien hizo la pregunta, él mismo ya la había contestado. Punto número 2, la institución de la cena del Señor. Aparentemente Judas salió de la cena pascual antes que Jesús comenzara la cena del Señor. Además del relato de la cena en Mateo, hay 3 más que las podemos encontrar en el Nuevo Testamento. En Marcos 14, en Lucas 22 y también en 1 Corintios 11.
del 23 al 26. Pablo usa 5 términos clave en referencia a la cena: una conmemoración, un pacto, una proclamación, una esperanza escatológica y una comunión. También es una ocasión de acción de gracias o Eucaristía. La cena es en realidad una parábola en acción. Ya no habría razón de matar otro cordero pascual. En adelante, recordando la liberación de Egipto, ahora Jesús mismo era el cordero pascual, inmolado una vez y para siempre, para quitar todos los pecados de su pueblo. En él se cumplió en un plano superior, el espiritual. Lo que la Pascua simbolizaba en el plano terrenal, la cena que el Señor instituyó estaba íntimamente relacionado con el reino que Él vino a establecer. Históricamente ha habido 4 interpretaciones en cuanto al significado de la cena. Primero, la Iglesia Católica Romana desarrolló la teoría de transubstanciación, o sea, que el pan y el vino se transforman literalmente en el cuerpo y la sangre de Cristo, aunque su apariencia no cambia. Esta posición considera que la cena es uno de los 7 sacramentos por medio de los cuales la gracia de Dios se comunica a los fieles. Segundo, Lutero y sus seguidores adoptaron una posición media, afirmando la consubstanciación. Para ellos los elementos no se transforman, pero la sustancia divina de Cristo está presente en ellos. De modo que el que los toma por fe, toma a Cristo con ellos. Tercero, Calvino. Calvino habla de la presencia real de Cristo en los elementos, una ligera variación de la posición luterana. Y por último, la cuarta, la mayoría de los evangélicos afirmamos que los elementos son simbólicos y el valor de participar en la cena es el valor de recordar vívidamente el precio que Cristo pagó para librarnos de la esclavitud y condenación del pecado. Un análisis de los textos apunta claramente a este significado simbólico de la cena. Este es mi cuerpo, en el verso 26, y este es mi sangre, verso 28. Son 2 expresiones que el significado simbólico nos da. 2 cosas merecen la atención en la consideración de estas expresiones. Primero, cuando Jesús pronunció estas palabras, no había sido crucificado aún. Su cuerpo y su sangre estaban intactos. Por lo tanto, en ese momento, el pan y el vino no eran realmente su cuerpo y sangre, sino símbolo de ellas. Así los discípulos lo habrían entendido. Segundo, el pronombre demostrativo que nosotros leímos en el verso 26 y 28 es neutro y amplias y ambas expresiones, y por lo tanto no se refiere literalmente ni al pan ni al vino, ambos de género masculino. Este fenómeno se aplica más naturalmente si la referencia es simbólica. Cuando tomó un pan entero y lo partió, como dice el verso 26, estaba dándoles una ilustración gráfica e inolvidable de lo que otros harían con su propio cuerpo en el día siguiente. El pan simboliza el cuerpo entero que fue entregado sin reserva en la cruz. Probablemente los discípulos se acordarán de este dicho cuando observaron el trato cruel al que los soldados sometieron el cuerpo de Jesús en la crucifixión. Para la preparación de la Pascua se necesitaba el pan sin levadura, el cordero, una taza para poner agua salada, hierbas amargas, arcilla y 4 copas para el vino. No usar levadura porque ellos tenían que recordar la prisa con que habían comido pan simple, pues si se hubiera usado levadura al día que salieron de Egipto se hubiesen demorado demasiado, ya que esto exigía un periodo de fermentación para la masa. Del cordero se extraía la sangre. En el momento del éxodo, la sangre había servido para untar los dinteles de las puertas de los hebreos, de modo que el ángel de la muerte no entrara en ellos. Las hierbas amargas recordaban la angustia sufrida en Egipto, y la silla servía para que no olvidaran los trabajos forzados a que habían sido sometidos al hacer ladrillo con los pies, con las manos y con la vida. Las 4 copas reafirmaban las promesas dadas por Dios, según se menciona en Éxodo 6, versos 6 y 7. Quizá lo que menos se menciona es la taza con agua salada, que son las lágrimas derramadas por tanto dolor pasado en el periodo de la esclavitud.
Entonces, la expresión los bendijo que tenemos en nuestro verso 26, algunos opinan que de todos modos que Jesús bendijo el pan. Tal vez porque tampoco se encuentra la explicación con los versos que siguen, partir y dar. Otros entienden que Jesús bendijo al Padre o pronunció una bendición. Sin embargo, ninguno de los 4 relatos de la cena que se encuentran en los evangelios especifica a qué se refiere al pan. Además, hemos de observar que el verbo, habiendo dado gracias, de donde viene Eucaristía en relación con la copa, es idéntico en tiempo y conjugación con el verbo bendijo en relación con la copa. Jesús evidentemente no la bendijo, sino dio gracias al Padre por ella. En la cena, como en la mesa de todos los días, cuando bendecimos y damos gracias al Padre por lo que Él ha provisto o pedimos que Él lo bendiga. En los 3 sinópticos no hay mandato de repetir la cena, pero en el relato de Pablo se da por sentado la repetición en 1 Corintios 11:20, los versos 25 y 26. En ninguna parte se establece la frecuencia con que la iglesia debe celebrar la cena. Algunos entienden que el partimiento del pan se refiere a la cena del Señor, porque en este caso la práctica sería día tras día. El concepto original del momento en que el ángel de la muerte pasó de largo, las puertas cuyos dinteles tenían señal de sangre del cordero, también significa pasar sobre las casas donde estaban las familias hebreas. No obstante, Jesucristo le dio un nuevo significado. Es la liberación de la esclavitud del pecado, la limpieza por medio de su sangre en la cruz y el pacto celebrado entre la nueva comunidad redimida y el Salvador, siendo Jesucristo el Cordero sacrificado. Lo es una sola vez y para siempre, de modo que no son necesarios otros sacrificios. Hoy el término Pascua tiene otras connotaciones. En la India, lo mismo que en algunos países europeos como Alemania, significa aurora. Entre los latinos es frecuente mencionar solamente Domingo de Pascua, refiriéndose a la resurrección de Cristo. También se ha añadido una costumbre social que se manifiesta tratando de indicar la grata sorpresa del hecho pascual, más sobresaliente, como el nido de conejito o de la gallina. La grata sorpresa se refiere a lo sucedido en la mañana de la resurrección, que Cristo vive y no está muerto. Era sorpresa para las mujeres que fueron al sepulcro. Y es una sorpresa para muchos hoy en día, porque esto es mi sangre, la cual confirma el pacto, como dice el verso 28. Se refiere al nuevo pacto que Dios estaba iniciando con todos los creyentes en Cristo Jesús. Los pactos que hizo Dios con su pueblo en el Antiguo Testamento se hacían en base a la sangre de animales. Dios prometió por medio de Jeremías que haría un nuevo pacto con su pueblo. Jeremías 31 al 33. Lo cual cumplió el nuevo pacto, no en sangre de animales, sino en la sangre preciosa de Cristo, como un cordero sin mancha y sin contaminación o pecado. Solo Mateo especifica el propósito del derramamiento de la sangre de Jesús. Es derramada como sacrificio para perdonar los pecados de muchos. Verso 28. La sangre era símbolo de la vida, pues se concebía que la vida estaba en la sangre. De allí la prohibición de tomar o comer la sangre de los animales en el Antiguo Testamento. Se derramaba la sangre de los animales sin defecto en lugar de los pecados de los hombres, pues sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. La sangre de Jesús derramada una vez y para siempre logra el perdón perfecto o remisión de pecados de muchos. De ninguna manera habla de una provisión limitada, sino que es una expresión que significa literalmente alrededor de muchos. La idea esencial es que la sangre de Cristo Jesús fue derramada por nosotros. Así que hoy tenemos que responder. Y cada vez que nosotros celebramos, comiendo este pan y bebiendo esta copa, apuntamos
al futuro indefinido, cuando Jesús reunirá a los suyos en el reino eterno para el gran banquete mesiánico. La cena testifica de una muerte cruel y en sacrificio, pero termina con una nota triunfante, con una promesa de victoria sobre la muerte, victoria para su reino en el fin de los siglos. Si el pueblo es pueblo de Dios, es un pueblo salvo, tal como fue desde la antigüedad. La ordenanza de la Pascua se celebraba para hacerle recordar la celebración de haber sido liberados. La cena del Señor también está hecha para hacernos recordar que el pueblo de Dios, por el sacrificio de Jesús, es salvo de sus pecados. Por eso, cada Semana Santa, en el día jueves, celebramos la Santa Cena para hacernos recordar. Jesús pasó el día jueves exclusivamente con sus discípulos hasta que fue arrestado en el Getsemaní y cumplió él su parte para que todos nosotros seamos redimidos. Demos gracias a Dios por esto. Señor mi Dios, gracias Padre, porque tú eres bueno, grande y misericordioso, porque Señor nos amas y porque día a día tu Padre nos muestras tu amor para con nosotros. Mostraste tu amor una vez y para siempre al llevar mi pecado y al clavarlo en esa cruz. Hoy, Señor, te agradezco y te recuerdo con mucha gratitud y te doy gracias porque somos hoy pueblo tuyo e hijos tuyos comprados por tu sangre preciosa. Te bendecimos y te amamos hoy, Señor, y gracias, Señor Jesús, por todo. Amén. Hoy queremos, después de haber hablado acerca de la Santa Cena, pues conmemorarla y festejarla, dar gracias. Así que quiero leerles lo que dice primera carta a los Corintios, capítulo 11, verso 23. Yo les transmito lo que recibí del Señor mismo. La noche que fue traicionado, el Señor Jesús tomó pan y dio gracias a Dios por este pan, y luego lo partió en trozos y dijo: esto es mi cuerpo, el cual es entregado por ustedes. Hagan esto en memoria de mí. De la misma manera tomó en sus manos la copa de vino después de la cena y dijo: esta copa es el nuevo pacto entre Dios y su pueblo, un acuerdo confirmado con mi sangre. Hagan esto en memoria de mí todas las veces que la beban, pues cada vez que comen este pan y beben de esta copa anuncian la muerte del Señor hasta que Él vuelva. Por lo tanto, cualquiera que coma este pan o beba de esta copa del Señor en forma indigna es culpable de pecar contra el cuerpo y la sangre del Señor. Por esta razón, cada uno debería examinarse a sí mismo antes de comer el pan y beber de la copa. Pues si alguno come el pan y bebe de la copa sin honrar el cuerpo de Cristo, come y bebe el juicio de Dios sobre sí mismo. Esta es la razón por la que muchos de ustedes son débiles y están enfermos, y algunos incluso han muerto. Si nos examináramos a nosotros mismos, Dios no nos juzgaría de esa manera. Sin embargo, cuando el Señor nos juzga, nos está disciplinando para que no seamos condenados junto con el mundo. Así que, mis amados hermanos, cuando se reúnan para la cena del Señor, espérense unos a otros. Vamos entonces a orar, vamos a pedir perdón si tenemos algún pecado, si tenemos algún error, que yo sé que sí. Y también vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos abra el entendimiento. Señor mi Dios, gracias Padre por podernos hoy acercar a tu mesa. Tú nos has invitado, Señor, y te damos a ti la honra y la gloria, y gracias por todo y en todo. Señor, te bendecimos y te amamos, Padre Celestial. Te damos gracias, Padre, porque tú tomaste nuestro lugar en la cruz. Y hoy, Señor, te honramos, te recordamos, porque no fue un sacrificio sencillo, sino contrario. Fue muy tremendo y pagaste un gran precio por cada uno de nosotros.
al entregar tu vida, al permitir que tu cuerpo fuera traspasado y que se derramara tu sangre por amor a cada uno de nosotros. Señor, te bendecimos y te amamos y te honramos, Padre. Y gracias por todo lo que tú nos das. Ayúdanos a ser mejores. Espíritu Santo, ven y llénanos de ti. Te bendecimos y te amamos en el nombre de Jesús. Amén. La palabra de Dios dice, esto es mi cuerpo, el cual es entregado por ustedes. Hagan esto en memoria de mí. Yo, ministro del Señor Jesucristo, les digo, tomen, coman, este pan representa el cuerpo de Cristo. Esta copa es el nuevo pacto entre Dios y su pueblo, un acuerdo confirmado con mi sangre. Hagan esto en memoria de mí todas las veces que la beban. Tomen de ella todos. Bendito Dios y Padre nuestro, gracias, Señor, te damos por una bendición grande y por, Señor, permitirnos hoy estar sentados a tu mesa. Permite, Padre, que continuemos hablando de ti, que demos un ejemplo, Señor, de que tú vives en nuestros corazones. Que, Señor, nuestra boca no cese nunca de hablar y de decirle a todo el mundo que tú eres nuestro Dios y que te amamos. Gracias por todo y en todo, en el nombre de Cristo. Amén. Gracias por acompañarnos. Esperamos que tengas una excelente semana.